Ok, empezamos entonces con nuestro conversatorio. Buenas noches y bienvenidos al conversatorio El valor de la enseñanza de la historia de la arquitectura en el miércoles de Un Peldaño Más, evento organizado por ATIPAC, Arquitectura y Construcción SAC. Les saluda la arquitecta magíster Liz Rubí Blas Vilches, quien el día de hoy estará como vuestra moderadora. Conozcamos a nuestros panelistas que nos estarán compartiendo sus conocimientos. Tenemos la presencia de la arquitecta Karina Rengifo Mesía, egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, con maestría en docencia universitaria, cursando estudio y doctorado en Ciencia de la Educación, Universidad Nacional de San Martín, docente de la Universidad Nacional de San Martín, miembro de la Asociación de CIETURRE y gerente de proyectos de Holística Arquitectura Integral SAC. Bienvenida, arquitecta. ¿Cómo está, arquitecta? Gracias, arquitecta Liz, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Es Ciuterra, por si acaso, la sesión Ciuterra, estamos ahí acompañando a los grupos. Y bueno, yo encantada de estar presente en este conversatorio y aprender un poco entre todos, ¿no? Y buenas noches a todos también, a los que nos acompañan. Muchas gracias, arquitecta. Seguimos conociendo a nuestros panelistas. También tenemos presente al arquitecto, doctor Pablo Osvaldo Blas Miranda, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, con maestría de Educación en mención de Pedagogía Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo, con doctorado en Gestión y Gobernabilidad en la Universidad César Vallejo, catedrático principal de la Universidad Nacional de San Martín, proyectista, constructor y gerente de Atipax, Arquitectura y Construcción SAC. Bienvenido, arquitecto. Buenas noches, arquitecta Lil, gracias por la invitación y obviamente siempre es encantador reunirse un rato para conversar. Muchas gracias. Recordamos que estamos presentes en el miércoles de Un Peldaño Más, ¿verdad? También tenemos como nuestro panelista al arquitecto, al arquitecto Carlos Omar Oquendo Ramírez, egresado de la Universidad Nacional de San Martín, especialista en el manejo de software arquitectónicos, trabajó como catedrático en la Universidad Nacional de San Martín, ganador de diferentes proyectos arquitectónicos, proyectista, gerente de corporación, COARC, Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Tecnología SAC. Arquitecto, ¿cómo estamos en un miércoles más por Un Peldaño Más? Bien, gracias. Gracias por la invitación, gracias, arquitecta Liz. Estamos aquí, obviamente, listos para compartir este momento, esta noche de Un Peldaño Más con todos los estudiantes, en este caso toda la comunidad universitaria, que aman mucho a la arquitectura, sobre todo. Aquí estamos para este conversatorio. Excelente, muchas gracias. Recordemos que historia es una de las asignaturas que llevamos, que todos hemos pasado, ¿no? Y vamos a conocer un poquito más las experiencias, pero antes, recordemos que la historia de la arquitectura es la rama de la historia del arte, que estudia la evolución histórica de la arquitectura, sus principios, ideas y realizaciones, cómo ha ido cambiando a través del tiempo, incluso también la parte de los materiales, ¿no? Arquitectónicos, en donde encontramos diversos estilos arquitectónicos a través del tiempo. Justo estábamos viendo el video y vimos cómo fue cambiando, ¿no? A través del tiempo. Cada uno con sus respectivas características, por supuesto. En la carrera de arquitectura también está presente como curso, ¿verdad? Así que conozcamos un poco, ¿no? Porque cada uno vivió su experiencia en el ámbito también académico, ¿no? Para ser arquitectos hemos tenido que ser estudiantes de arquitectura primero, ¿verdad? Entonces, como que tenemos la situación de la duda. ¿Cuál fue su experiencia cuando ustedes fueron estudiantes, no? Llevaron también, igual que todos que hemos pasado por Historia 1, Historia 2, después Historia de la Arquitectura Peruana 1, Historia de la Arquitectura Peruana 2, fueron 4 ciclos que se terminó llevando historia, o quizás fueron más. Cuéntenos un poquito más acerca de ello. A ver, vamos por ahí, arquitecto Blas, arquitecta Karina y arquitecto Carlos, los escuchamos. Le damos el pase al arquitecto Carlos. A ver. Uy, sobre la pregunta bueno, he pasado por, por varias en la currícula de la Universidad Nacional de San Martín, de la Escuela de Arquitectura. Pues teníamos algo de 13 arquitecturas y un seminario.
de la arquitectura. Y era pues uno de los cursos que para mí daba bastante énfasis a la parte de la teoría de la arquitectura, incluso la parte histórica, ¿no? Donde realmente vemos el nacimiento, obviamente, de este término arquitectura. Y para mí, bueno, se ha tenido bien claro incluso los conceptos, ¿no? Y los principios arquitectónicos en el transcurso de la historia de la arquitectura. Eh, bueno, y la enseñanza, obviamente, o la forma como lo he aprendido, fue de una manera también interesante y didáctica en aquellos tiempos porque obviamente, bueno, se tenía que hacer también unos gráficos, apuntes, ¿ya? Y había una de la metodología que me encantó y de esta manera me permitió poder también tener esa captura fotográfica, ¿no? Entonces, obviamente nos daban una imagen y teníamos que observar la imagen en unos 30 segundos aproximadamente y después tenemos que dibujar, ¿no? Las partes de esa arquitectura, en este caso de esa edificación, y mencionar también algunas partes que obviamente que lo componen. Entonces, para mí ha sido muy interesante esa metodología y claro que el aplicativo también de hacer maquetas, que eso fue una parte final ya de los cursos que se llevaba también como para ir conociendo también los espacios, incluso la forma y la volumetría que tenía cada edificación. Ok, muchas gracias, arquitecto. ¿Y eso de historia lo llevó a partir de tercer ciclo o fue recién desde cuarto, quinto ciclo? ¿Recuerda más o menos cuándo lo llevó sus primeros años, intermedio a finales, por ahí? La historia de la arquitectura yo lo llevé a partir de cuarto ciclo, cuarto ciclo. Muy bien, entonces aquí tenemos por parte de la Universidad Nacional de San Martín, escuchamos ahí al arquitecto Carlos. Ahora vayamos con los que finalizaron en la Universidad Nacional de Ingeniería. A ver si la UNE, ¿cómo ha llevado en aquellos tiempos? ¿No? A ver, escuchemos a la arquitecta Karina, a ver cómo fue en aquellos tiempos. Bien, sí, bueno, a ver, nosotros recuerdo llevamos 4 historias universales, por así decirlo, y 3 peruanas, ¿no? Cada uno con diferente docente, ¿no? Y veíamos un poco, digamos, algunas etapas de la arquitectura en cada historia, ¿no? Y algo que recuerdo muy bien, por ejemplo, algunas formas de enseñarnos también mezclaban un poco con ir a mirar películas, ¿no? Películas extranjeras, sobre todo en las universales, donde se podía observar algunos escenarios, ¿no? De la arquitectura, en este caso europea, ¿no? Para el caso de arquitectura universal, ¿no? Y en relación a la arquitectura peruana, había algo particular que me gustaba mucho, era que teníamos las famosas bitácoras que también utilizamos ahora, ¿no? Y los docentes, bueno, en este caso un docente mío nos decía que, digamos, la diferencia que teníamos de estudiar en la capital, ¿no? Era que podíamos observar algunas influencias, o sea, algunos ejemplos de arquitectura que están escritas, ¿no? En los libros, ¿no? Entonces nosotros íbamos a visitar y a través de nuestra bitácora nosotros dibujábamos algunas fachadas, ¿no? Que las hicimos fuera del horario de clases y ya sabíamos pues que teníamos que regresar para ver esas bitácoras, mostrarlas, ¿no? Y otro lado importante también, recuerdo que es el hecho de que teníamos una fotocopiadora en la universidad y teníamos anillados, ¿no? Entonces nos daban 2 hojitas, 3 hojitas del tema, sobre todo las historias. No quiere decir que urbanismo también se hacía, sino y ya nosotros sabíamos de qué fecha era esa lectura y se complementaba muy bien con esa forma, digamos, de leer, ¿no? Leer un poquito. Y ya seguro el arquitecto vamos a coincidir con algunas cosas que se han manejado en sus tiempos y también en las mías, para no, digamos, extender un poco mi participación. Así Arquitecta es. significa que fueron sí, o sea, yo 7 veces historia, digamos así. 4 universal y 3 de historia peruana, la arquitectura Sí, peruana. llegamos Fueron a llevar 7.
Así es, y me recuerdo una peruana, que era la peruana 2, se veía básicamente arquitectura colonial, ¿no? Que lo llamamos con un cura, ¿no? Un curita que después logró hacer unos 2 libros y que también lo tienen a la venta, ¿no? Él lo decía, enseñaba con bastante pasión, recuerdo, ¿no? Sabía, era su tema también, ¿no? Excelente, muchas gracias, arquitecta. Arquitecto, comenta, ¿usted también llevó 7 o llevó 9 o cuántas veces? Bien, lo que hay que entender es que la arquitectura es parte del humanismo. Generalmente las universidades, ojo, la UNI es la madre de todas las escuelas de arquitectura del Perú. La UNI empieza a hacer su escuela dentro de la ingeniería. Ojo, la escuela de ingenieros crea una sección para los arquitectos. En ese tiempo para formar arquitectos y constructores, estamos hablando de 1910. A partir de ahí se contratan a un arquitecto europeo, Malakowski, que le contratan para que haga obras para el Estado y que también enseñe 2 cursitos en la Escuela Nacional de Ingenieros. El curso de estética y construcción, o materiales de construcción, pero no tenía que ver por ello. Y luego con el pasar del tiempo ya se va conformando el plan curricular de la Escuela de Arquitectura de la UNI. Y siempre estuvo ahí historia. O sea, mejor dicho, historia ha estado clavada desde un comienzo. Entonces, es indiscutible, nadie le ha discutido. En mi tiempo, en el año 1976, casi, yo tuve un profesor brillante, o 2 brillantes profesores. El profesor Frederick Cooper Llosa, un arquitecto famoso, ganador de concursos, un viajero empedernido. En ese tiempo, ¿ah? Ahora los jóvenes viajan a cada momento a España, se va por todos lados. Pero en ese tiempo el que se iba de viaje pues era un especial, ¿de acuerdo? Él se iba y tomaba fotografías por todos los sitios donde viajaba y lo convertía en transparencias. Las transparencias eran unas figuritas pequeñitas, casi de 5 por 5, chiquititas, coladitas, que lo colocaban en un rotor y iba proyectando en la pizarra. También usaban las famosas eh, diapositivas y transparencias. Las diapositivas son las pequeñitas y las transparencias son las de A4, que también lo hemos usado nosotros hace poco. Y en la clase él llegaba 8 en punto y cerraba la puerta. Ya nadie ingresaba. Y después de las 8 él comenzaba a hablar, hablaba tan rápido que nosotros teníamos que escuchar primero y dibujar lo que él proyectaba en la pizarra. Una proyección en la pizarra no duraba más de 30 segundos. Si lo entendiste, en buena hora, y si no, es tu problema. Aparte nos dejaba unas tareas para lectura. Pero lo más gracioso era que en la biblioteca de la UNI había pocos libros. Uno de ellos, que es famosísimo, era un librito bien gordo, de Bruno Sevi, ¿cómo se llama? Tenía un nombre muy bonito, no me acuerdo cómo es, creo que era la arquitectura y algo más, no sé. Pero Bruno Sevi era requerido. Entonces un estudiante lo sacaba de Bruno Sevi por una semana y se lo tenía un mes. ¿Qué hacían los demás? Ya se imaginan, buscando por aquí y por allá. Yo aún guardo mis libritos de esta historia. Todavía me tengo un librito por acá de Frederick Cooper Llosa, donde yo hacía mis apuntes y mis garabatos. Ahí tengo un librito. Si se puede ver. No se ve, ¿no? Un cuadernito con 1000 apuntes. Y cada semana nos tomaba la prueba escrita. Y se daba el lujo de calificar hasta la ortografía. Ese era Frederick Cooper Llosa en historia de la arquitectura. Y en la arquitectura peruana teníamos al famoso arquitecto José García Bryce, un investigador de la arquitectura, apasionado de la arquitectura peruana. Con él llevábamos todo lo que es la arquitectura colonial y obviamente referentes de tanto de las ciudades como del norte y del sur, ¿no? Trujillo por el norte y por el sur las otras ciudades que tienen buena arquitectura. Entonces, esa más o menos era la forma. En buena cuenta, nosotros
nos la pasábamos dibujando y escribiendo de modo rápido, pues si perdíamos la información ya no la encontrábamos. Así que en esos tiempos estaba en la situación de la modalidad pues de anotar, ¿no? De escribir, que no solo no había pues las cámaras, ¿no? Que aquellos tiempos de teléfono que toma foto y pues ya recuerdas, ¿no? O sea, tenías que escribir sí o sí, ¿no? Entonces, pues ya no está que después lo repaso, nada, ¿no? O sea, también con nosotros, desde que nacemos nosotros hay historia, ¿verdad? Pero es importante saber, ¿no? ¿Qué pasajes que marcó lo que más está presente hasta la actualidad en su ámbito estudiantil, ¿no? Cuando fueron estudiantes hasta ahora, ¿qué es lo que más recuerdan de aquellos tiempos, ¿no? ¿Algún estilo arquitectónico quizás le llamó la atención o sobre algún arquitecto, algo en especial que hasta ahora lo tienen presente? Por mi parte, mucho recuerdo en el año, por ahí nos llegó un folletito nos llegó por ahí. Era la opinión escrita de un arquitecto llamado Cruchaga Belaúnde. Y Cruchaga Belaúnde nos comenta mi estadía con Frank Gehry. Frank Gehry es un arquitecto famoso que ha fallecido ya, ganador de muchos concursos internacionales y obviamente muy reconocido. Entonces, Cruchaga dice, yo tuve mucho interés de visitarle a Frank Gehry, porque me hablaban de que era un arquitecto muy reconocido en los Estados Unidos. Entonces, pacté con él para poder viajar como su asistente en su taller, y él me aceptó. Pero cuando llegué a su taller me pareció una posilga, algo así como esos talleres de carpintería de los entornos de la ciudad, donde hay de todo un poco. Y la primera impresión que tuve fue de desagrado. Ya no entendí cómo un arquitecto tan reconocido podía vivir de esa manera. Entonces pronto me acondicioné. El arquitecto Ranieri trabajaba con maquetas, solo con maquetas. Después que la maqueta la tenía bien plasmada, recién ordenaba a los dibujantes hacer las plantas, cortes y elevaciones. Pero en uno de sus últimos eh, ¿cómo se llama? Edificios, básicamente de museos, los museos, ¿cómo se llama? Los museos. Él tuvo que hacer una propia teoría de métodos finitos porque no había forma de dibujarlo. Entonces incluso utilizó fórmulas matemáticas para poder entender ¿cómo se llaman? Las formas gráficas de este edificio. Obviamente, Ranieri pues era un arquitecto, diríamos, manierista, un arquitecto que hacía lo que él quería, rompía cánones y era pues, deconstructivista. Él iba caminando por la playa, encontraba por ahí la quilla de un barco y lo tomaba como elemento para incrustarlo en uno de sus edificios. O por ahí encontraba un timón de auto viejo y lo colocaba como puerta, algo por el estilo, ¿no? Y siempre ha sido así, ella tiene muy buenas obras. Entonces, eso me impactó a mí, aparte de otros arquitectos, obviamente. Muchas gracias, arquitecta. Arquitecta Karina, coméntenos un poco acerca de ella. Sí, sí, debo recordar también a dos docentes que me enseñaron, ahora escuchando al arquitecto Blas, al arquitecto José Bengolea, ¿no? Y al arquitecto Luis Rodríguez también me enseñaron una parte de la historia 1, arquitectura peruana 3 y el siguiente arquitectura 4. Recuerdo, tenía una forma de evaluación que era que pasábamos cada uno a un ambiente y que solamente estaba la posibilidad de proyectar 4 imágenes, ¿no? Y al proyectar 4 imágenes, nosotros tendríamos que ser capaces de recordar de qué imagen, qué autor, o hablar un poco de ello de manera libre, ¿no? Esa era parte del examen. Eso fue algo que me llamó mucho la atención, que hasta ahora lo recuerdo, ¿no? Y en relación al curso de peruana fue cuando recuerdo nos formularon una pregunta que era muy difícil de encontrarla, no teníamos internet, teníamos libros y no encontrábamos la respuesta, eran esas preguntas demasiado abiertas, digamos, o críticas, ¿no? Eso nos demoramos varios, éramos 3 respondiendo esa pregunta que nos habían dado, ¿no? Por otro lado, en temas ya específicos, pienso que me ha llamado mucho la atención
digamos, tres momentos, ¿no? La arquitectura que hacía Mies van der Rohe, o la que nos inculcaron en ese momento, que era uno de los grandes maestros de la arquitectura, y que probablemente también hasta ahora tenga cierto recuerdo o cierta presencia, ¿no? En su famosa frase, menos es más, ¿no? Y que me llevó de alguna manera a comprarme algunos folletos, uno que otro librito, ¿no? Leer de vez en cuando, ¿no? Algo de él, ver, y estas imágenes, por ejemplo, del pabellón de Barcelona, ¿no? No, lindo sería hubiera sido que visitara, pero no, solamente lo he visto en fotos, ¿no? Eso fue que me impactó hablando de forma, ¿no? De forma como idea de arquitectura. Luego Oscar Niemeyer, el latinoamericano, también que hacía arquitectura moderna, ¿no? Que lo llevamos en algún momento de las historias, y que me quedó hasta que al final, la primera, y creo que fue, yo no he viajado mucho, pero la primera vez que salí de Perú fue justamente a Brasil, y lo impactada que estuve en la universidad cuando hice este trabajo, que no fue en historia, sino en urbanismo, fue justamente visitar un poco esas obras, ¿no? Que era una ilusión que tenía desde hace muchísimos años, ¿no? Y logré ver algunas, ¿no? Y por último, hablando de arquitectura peruana, me llama la atención, y que ahora también lo incluyo a los estudiantes cuando hablo sobre historia, es sobre la agrupación Espacio, ¿no? La agrupación Espacio, esta agrupación peruana de arquitectos intelectuales que escribieron mucho sobre la arquitectura de su tiempo, ¿no? Y eso fue quizás que destaqué un poco en varios pasajes que había, pero que me quedaron un poco en la memoria, ¿no? Y que de alguna manera trato de compartir. Eso me llevó de repente a comprar un librito, a bajar una entrevista, ¿no? Y compartir un poco en la manera que se puede con los estudiantes, ¿no? Así es. Liz. Ujú. Muchas gracias. Arquitecto, ¿cómo fue aquellos tiempos, arquitecto Carlos? Claro, lo que mencionaban también los arquitectos era muy importante que siempre para también conocer de la arquitectura hay que saber la, la parte teórica, ¿no? Y una de las partes teóricas que sí siempre me han marcado, incluso que han quedado siempre en mi mente, fue de Vitruvio, ¿no? Entonces, en este caso, las bases, ¿no? Sobre la arquitectura. En este caso estamos hablando pues de la firmeza, utilidad y belleza. Entonces, eh, ahí es donde, como podemos decir que esta parte teórica era como el coquito de la arquitectura, por decirlo, ¿no? Y es una de las bases teóricas que siempre voy a recordarlos, obviamente, y obviamente le he aprendido en el curso de historia, ¿no? No en otro curso, siempre lo escuchaba en los cursos de historias, por más que pasamos a Historia uno Historia 2 incluso en el seminario de la historia de la arquitectura también lo he vuelto también a escucharlo. Y, y bueno, y en el transcurso ya del tiempo, más adelante también, bueno, escuché sobre los arquitectos famosos, obviamente en este caso los modernos que han como Le Corbusier o Frank Lloyd Wright, y entre Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, la que sí también me llamaba mucho la atención era las obras de Frank, ¿no? De Frank Lloyd Wright, cómo hacer el trabajo, obviamente, la arquitectura con el terreno, y asimismo, obviamente, de formas muy simples como formar arquitectura. Tenía muchos elementos tanto horizontales como verticales. Entonces, ahí esa incluso interpretación de sus obras son los que mayormente me ha llamado mucho la atención. Entonces, y gracias, obviamente, lo he conocido mediante el curso de historia de la arquitectura. Excelente, muchas gracias. ¿Y cómo pues no tener en cuenta historia, ¿no? Porque después lo aplicamos en restauraciones, porque para restaurar algo necesitamos conocer, ¿no? Y asimismo, cuando nosotros llegamos a viajar, pues como ya sabemos toda la arquitectura, no es la misma emoción que vive
un arquitecto o un estudiante de arquitectura que una persona que está de visita, ¿no? No es lo mismo porque estamos ya viendo la situación de las dimensiones, cuántos años tiene, wow, cómo esa columna llega a, justo con sus vigas, a tener gran soporte, a resistir, no tantos años, ¿no? A seguir, en este caso, bien conservado, ¿no? Entonces, sí que es muy interesante conocer acerca de ello. Pero ya que ustedes han sido estudiantes, posteriormente han enseñado historia o enseñan historia, coméntenos qué estrategias de enseñanza, aprendizaje ustedes recomiendan en el curso de historia de la arquitectura. ¿Lo han empleado? ¿Lo desean emplear? ¿Qué recomendarían ante ello? Bien, yo he tenido, creo que sí, unos 3 ciclos o 4 ciclos que habré enseñado historia. Siempre es un momento interesante. Aún me acuerdo de mi profesora de historia en el colegio. Ella empezaba haciendo unos cuestionarios. Por ejemplo, para la próxima clase nos dejaba 7 preguntas del tema y toda la clase nos tomaba práctica calificada. Pero como respuesta, entonces para resolver esas preguntas teníamos que leer, ¿no? Obviamente en secundaria la literatura lo teníamos en libros que ya lo comprábamos de antemano, ¿no? Donde estaba también toda la historia de la Grecia, Roma, mejor dicho, la arquitectura pues no es propio de los arquitectos, sino diríamos es propio de toda la humanidad. Ya en la secundaria lo conocemos. Bien, la estrategia que yo usé, lo primero, mi primera pregunta fue, ¿cuánto le gusta leer al estudiante? Y partía de un principio, el estudiante le da más horas al diseño que a la lectura. Entonces algunos llegaban a la clase somnolientos, habían amanecido haciendo su maqueta, haciendo su proyecto de taller. Entonces yo les daba una fotocopia, básicamente 2 hojitas nomás, para que lean. Una vez que leían tenían que resumir, una vez que resumían tenían que exponer y tenían que hacer algunos dibujos para fijar el aprendizaje. Y se trabajaban a veces individualmente y otras veces por grupo. Y como trabajo escalonado se dejaba un tema de lectura. Y como otro trabajo de aplicativo, hacían una maqueta, por ejemplo, alguien quería hacer el Coliseo Romano y esa maqueta lo colocábamos en los jardines de la universidad. Hasta ahorita quedan unas bases, ya la maqueta desapareció, porque obviamente ellos lo hacían en cartón maqueta o en otros materiales que el tiempo no tolera, lo desaparece en poco tiempo. Pero y hemos viajado, para viajar yo encantado. Yo les llevaba a Lima y les hacía pasear desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A las 5 ya pedían chip, arquitecto, ya no, ya estamos cansados. Y les invitaba también a los museos, porque los museos son una buena fuente de la historia. Y entonces, buena cuenta, esa más o menos ha sido la metodología. Venían los exámenes y prácticas lo hacía con fotografía. Por ejemplo, le ponía la fotografía de Belaunde y le decía, diga quién es, ¿no? O la fotografía de Franchieri o de Fran O'Reilly, ¿no? O de repente la fotografía de una obra peruana, ¿no? De una arquitectura neoclásica o un art deco, y ellos tenían que reconocer. Entonces, hay bastante memoria, obviamente, en la historia. No ingresé mucho al tema de fechas. Siempre las fechas diríamos, molestas, ¿no? Además, pero sí por lo menos ubicarse en el tiempo. Eso más o menos por esta parte. Muchas gracias, arquitecto. Definitivamente, ingresar a la situación de la historia, ingresamos a una línea de tiempo, ¿no? Y lo que debe estar es una línea de tiempo, ¿no? Y a lo menos, obviamente, los años es dificultoso recordarlo, pero a lo menos que estén los siglos, ¿no? Saber si siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, a lo menos guiarte en esos años que es esencial, ¿no? Y el viaje, pues, también ayuda mucho, ¿no? ¿A quién no le gusta viajar? Creo que a todos, ¿verdad? Escuchemos a la arquitecta Karina, ¿qué opina acerca de ello? Sí, justamente hablando, la línea de tiempo nos ayuda un poco
cuando dice su nombre, organizarnos, ¿no? ¿Qué fue antes, fue después, ¿no? Quizás deberían, para el que le gusta bastante profundizar, ¿no? Podría llegar a hacer una línea de tiempo más detallada, ¿no? Pero quizás teniendo tal vez las referencias de qué ocurrió en sí, qué fue antes, ¿no? Qué vino después, ¿no? En qué momento los momentos importantes, ¿no? Y eso siempre va a ser una ayuda de memoria, porque no es que siempre se queda, ¿no? Sino hay que recordarla constantemente. Yo trato de tener mi línea de tiempo de vez en cuando, eso es ideal. Las bitácoras también, ¿no? ¿Por qué la bitácora? Porque no es la cuestión de solamente dibujar, sino que a través del dibujo se puede ir quedando en la memoria visual de cada uno, ¿no? ¿Y qué es lo que puedes dibujar? Puede ser un conjunto general, ¿no? De la arquitectura o también algún detalle, ¿no? Que probablemente sea motivador, ¿no? Y pues te permite comprender cómo se ha ejecutado una determinada obra, ¿no? Coincido que las fechas son un poco complicadas también de tenerlas en la memoria, así que tener una ayuda de memoria es importante. Por otro lado, es bueno también la lectura, ¿no? La lectura, pero esa lectura de pronto, en todo lo que he visto en el semestre, y que haya un pasaje, como fue la pregunta anterior, que te haya llamado la atención, empezar por allí, ¿no? Si he visto varios temas, elijo un tema y de repente me compro una revista de ello o un pequeño librito, ¿no? Y eso te va a llevar más adelante a leerlo, lo puedes comentar, lo puedes aplicar, ¿no? Y eso, no como la lectura obligada, ¿no? Sino una lectura que, claro, hay una obligación a veces cuando se dan las clases, pero por otro lado uno puede elegir, ¿no? Si has llevado 2, 3, 4 historias, puedes elegir de una de las dos uno de los temas que te llamen la atención. Por otro lado, los videos también son muy útiles, ¿no? Los videos para comprender, ¿no? Cuando no se puede acceder al viaje, cuando no podemos ir de viaje, el video es fabuloso, sobre todo cuando son documentales, ¿no? O entrevistas a los propios investigadores, ¿no? No solamente aprendes del tema, sino que vas aprendiendo de cómo se han ido formando ellos, cómo han hecho su trabajo, por ejemplo, saber cómo es un arqueólogo, ¿no? ¿Qué hace? Incluso hay filmaciones de ello. Y en realidad, en eso consiste, en la motivación, ¿no? Quizás la historia hay que verlo como una motivación, más no como a veces se le llama carga por la infinidad de datos que existen, ¿no? Entonces yo diría eso. Y bueno, los viajes en la medida que son posibles, ¿no? Digamos, si no puedes irlo durante el semestre, programas un viaje familiar y dentro de ese viaje familiar eliges un lugar que quieras visitar que lo has escuchado, ¿no? Y eso es una gran oportunidad también si no lo haces durante el semestre. Así es. Pienso que Gracias. podría ir por ahí. Excelente, muy bien. Vamos a escuchar al arquitecto Carlos, ¿no? Recordemos que si algo también, si no viajamos o vemos videos, también tenemos Google Earth para empezar a ingresar y viajar por medio de esa aplicación que Google de una u otra manera también nos ayuda mucho. Muy bien, excelente. Pueden ir haciendo sus preguntas y cuando vamos ahí avanzando, vamos respondiendo ante ello. Por supuesto, recordemos que este es un conversatorio, ¿no? Todos participamos aquí. Excelente, pueden ahí escribirlo por Zoom, todas sus preguntas. Bien, Carlitos, le escuchamos, arquitecto Carlos. Claro, sobre respecto a la pregunta, es muy importante, bueno, que partamos esto, en conocer y vivirlo, sobre todo lo que es la historia de la arquitectura. En el sentido de cómo vivirlo es obviamente a través, obviamente, de videos, incluso también de visitas, de viajes, ¿no? Es muy interesante, obviamente, eso, para que nosotros sintamos incluso como digamos, esa arquitectura en ese tiempo, ese determinado tiempo. Porque no es lo mismo, pues, verlo, obviamente, la arquitectura o la edificación de aquel tiempo de una imagen con uno que estás mirando, obviamente, en tiempo real, ¿no? Y parte de la metodología que aplicaba incluso casi antes de la pandemia, incluso ya tanto en historia de la arquitectura como en lo que es seminario, era primero la parte teórica, conocer la parte teórica, eh, les daba obviamente ciertos temas que los alumnos tenían que
que hacer un cuadro de resumen. Y el cuadro de resumen no tenía que ser solamente o sea, escritura, ¿no? Sino que nosotros como arquitectos obviamente tenemos ese lenguaje arquitectónico a través de la gráfica. Tenían que hacer obviamente los gráficos libremente, o sea, no es que digamos, wow, los estudiantes tienen que hacerlo a la perfección, ¿no? Sino que obviamente dar esa libertad que los alumnos apliquen la técnica que manejen y puedan desarrollarlo, graficarlo. Y también el tema de los paneles arquitectónicos también es muy importante. Para mí los paneles arquitectónicos es donde yo, o en este caso los estudiantes van a colocar la información, pero es una información ya más sintetizada, no es una información que va a haber uno por acá, no, sino que realmente lo esencial, ¿no? Que digamos del tema que tocamos de ese tiempo, ¿no? Entonces va colocando las imágenes o también de repente a través de una línea de tiempo o de repente de una figura de alguna, de un paisaje o una ciudad, ¿no? En aquellos tiempos y se va desglosando por partes. Entonces, y cosa que de esa manera los estudiantes van también conociendo a más detalle parte de esa arquitectura que se ha desarrollado en ese determinado tiempo. Excelente, muchas gracias. Aquí justo teníamos un comentario de Luis Enrique que nos indicaba lo importante es cómo motivar a los alumnos a conectar la historia, la importancia de la lectura, comparar las diferentes etapas y nuestra realidad, ¿no? Ayudará mucho para generar criterios, ¿no? Claro, tenemos que tener nuestros propios criterios viendo ello, ¿verdad? Excelente. Entonces, ya viendo ello, ahora la gran pregunta es, ¿y cómo o qué beneficio nos brinda la historia de la arquitectura en el arquitecto, ¿no? Ya siendo profesionales, ¿cómo aplicar esta historia de la arquitectura? ¿En qué momento? Bien, yo creo que la historia es el fundamento de la vida. Un hombre sin historia pues pierde su razón de haber existido. El hombre en su trayecto, en su pase terrenal, deja sus obras y sus obras se vuelven testimonios de un momento, de un lugar, de un espacio, de un momento político, de un momento determinado. Por eso uno habla de la historia y del espacio. Entonces, la historia que tenemos en todo el mundo son las obras de nuestros antepasados. Y nuestros antepasados lo dejan como patrimonio de nosotros. En buena cuenta, todo lo construido por el hombre es nuestro patrimonio, nuestra propiedad de todos. Y este patrimonio está muy presto a ser conocido. He ahí el gran turismo nacional e internacional. Machu Picchu es una herencia que hemos recibido de los incas, ¿de acuerdo? Y esa herencia es historia. Y vemos la cantidad de afluencia turística que tiene y así por el mundo. Seguramente París y muchos sitios, Roma, España mismo, Estados Unidos, y cada país tiene sus lugares muy interesantes. Entonces, el conocerlo es parte del fundamento de nosotros mismos. No es una obligación, pero sí es una cultura general que nos ayuda a compartirlo, a opinar acerca de ello. Yo no creo que lo repitamos. A mí no se me ocurre edificar como el Partenón, ¿no? Pero sí admiro al Partenón. Entonces, en buena cuenta, el Partenón es un ejemplo de una arquitectura clásica donde la perfección fue la razón de ser del hombre. Todo lo tenía armónicamente diseñado y cada etapa de la historia pues tiene sus propios fundamentos filosóficos. Entonces, entender eso creo que es bastante insuficiente para el arquitecto. Muchas gracias, arquitectos. ¿Qué opinan acerca de ello? Sí, sí, definitivamente es conocer un poco de nuestro pasado y hay mucho, sobre todo acá en la selva y también en otros lugares del territorio peruano,
que existe, por ejemplo, la arquitectura vernácula, ¿no? No, es arquitectura que no es hecha por los arquitectos, pero sí es bueno revisarlas, ¿no? Observarlas y también se han construido, incluso siguiendo en la actualidad, como los famosos malocas, ¿no? O algunas casas de tapial, ¿no? Que eh, por algún motivo terminan siendo prácticas, por ejemplo, las casas de tapial que son bastante queridas por algunos, aceptadas, por decir, por algunas personas, por las condiciones de confort que nos ofrece, ¿no? El interior y que de alguna manera están, digamos, mostrándonos nuestra propia identidad, ¿no? Hay unas arquitecturas que también han servido no solamente en la selva, sino en la sierra, en la misma arquitectura incaica, la forma de construir, ¿no? Porque eso también es importante. Se ha escuchado algunos arquitectos que han utilizado algunas técnicas similares, ¿no? Para arquitecturas de estos tiempos, pero no se va a hacer una cosa idéntica, ¿no? Sino se podría utilizar la técnica, como tenemos muchas técnicas también que utilizamos actualmente de hace muchos años, con sistema porticado, ¿no? Tiene su historia, pero algunos lo seguimos utilizando. Entonces, constantemente estamos en aprendizaje, es como regresar al pasado, ver qué podemos aprender del pasado para mejorar, para crear nuevas cosas, ¿no? Yo lo vería un poco así, ¿no? Y de repente no caer en repetir algunas que ya de repente se hizo, ¿no? Se hizo con anterioridad, ¿no? Entonces, para eso también nos ayuda, ¿no? Es por eso que a veces algunos dicen, yo ya lo he visto esto en algún lugar, ¿no? Pero bien o no tan bien hecho, bueno, eso genera ciertas críticas o comentarios de cada uno, ¿no? Yo pienso que para eso es importante, ¿no? Tiene un valor para crear más adelante, para revalorar, ¿no? Lo que hicieron en nuestras sociedades, ¿no? O comunidades muchos años atrás, ¿no? Y yo diría que eso podría ser una respuesta a la pregunta. Muchas gracias, definitivamente le llegamos a utilizar, quizás estemos también en la parte de Lima y nos toque alguna de las casonas concursar en restauraciones, ¿no? Un concurso de cómo rehabilitarlo también, ¿no? Pues ahí aplicamos todo lo que ya hemos estado estudiando durante el transcurso, ¿verdad? Quizás también queramos hacer la situación de un museo o algo así como hicieron el castillo, ¿no? El castillo basándose en la antigüedad, ¿no? Porque es que estábamos, antes habían los diferentes estilos arquitectónicos y surgió la arquitectura historicista, se tomó en cuenta nuevamente aquellos estilos y quizás también más adelante existe otra vez arquitectura historicista, ¿no? Pero ya de los últimos estilos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sí, justamente el arquitecto Blas mencionaba el arquitecto Bryce, ¿no? Que fue uno de los arquitectos que más o menos en los 80s había diseñado una vivienda multifamiliar, me parece que fue en el RIMAC, ¿no? Chabuca Granda, ¿no? Y que recoge un poco los diseños de los balcones, no similares, ¿no? Bueno, similar, pero no son idénticos, ¿no? Es una reinterpretación. Y eso fue hecho en los 80, ¿no? Entonces, digamos que sí se puede recrear, ¿no? Mantener, por ejemplo, las proporciones, ¿no? Eso se ha visto un poco en las actividades de algunos arquitectos, ¿no? Muy bien, arquitecto Carlos, comenten acerca de ello. Claro. Eh, sobre lo que también mencionaban los arquitectos, bueno, es también, bueno, hacer un viaje de la parte de la historia, ¿no? Entonces, y obviamente esto nosotros, ¿qué hacemos? Obviamente conocemos, pero ¿qué conocemos? Conocemos, obviamente, las construcciones que se han desarrollado, ¿no? En aquellos tiempos. Entonces, conocer sobre la arquitectura, conocer las construcciones que han marcado incluso, ¿no? Entonces, y eso obviamente también ayuda mucho en la parte de la base teórica de un arquitecto. Entonces, ayuda a conocer esos principios que han resaltado, han marcado durante
en cada tiempo, ¿no? Entonces, y eso obviamente nos va a ayudar. En caso como siempre lo hablamos en las proporciones, hablamos de la simetría, hablamos lo que es el orden, ¿no? Entonces, todo eso obviamente está, esas partes o en este caso estos principios de diseño están aplicados en estas arquitecturas, ¿no? En estas famosas edificaciones, ¿no? Que se han dado a través del tiempo. Y claro, y sobre esas aplicaciones también nace ese despertar, ¿no? De cómo nosotros podemos ya eh, diseñar una edificación, pero con esa base que se ha aprendido. Entonces, no es que, digamos, nosotros imitemos a lo mismo que se hizo en tal tiempo, no, sino que nosotros ya estamos en un tiempo distinto, sino que ya tenemos que aplicar, obviamente, estos principios de diseño que hemos conocido durante eh, el tiempo, ¿no? Durante el curso de historia de la arquitectura. Excelente, muchas gracias. Vamos a dar entonces unos minutos para que por ahí lleguen a escribir su respuesta. Recordarles que estamos escribiendo a todos los participantes para que ingresen a la situación del pack ATIPAX. Así que ahí esperamos la situación de las preguntas. Por mientras vamos a ir viéndolos a todos. En este momento para poder visualizar a todos. ¿Ok? Estamos anotando a todos los participantes. Ahí vamos, ahí tenemos algunas preguntas que me están escribiendo por interno. Vamos también escribiéndolo por este chat de Zoom para tenerlo aquí en este gran conversatorio. Creo que teníamos ahí también, quería participar con nosotros Luis Enrique Flores. Creo que levantó la mano, que quería, creo que indicarnos algo, no sé si estará presente. Sí, buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación tanto de Osvaldo como de Karina. Soy el arquitecto Luis Enrique Flores. Creo que unas promociones mayor que la de Osvaldo. También de la UNI. También he enseñado historia en varias universidades donde he tenido la oportunidad. Y aparte, soy un especialista en construcción con tierra, defensor de la conservación de nuestro patrimonio. Y lo que estaba queriendo acentuar en lo que están hablando tanto Valo como Carlos y Karina, es cierto, el arquitecto debe aprender a leer desde muy pequeño. Aprender a leer, o sea, leer e interpretar. Pero si no se ejercita, el arquitecto va a ser simplemente un técnico que sabe dibujar, porque el que no conoce historia no sabe las líneas que está graficando. Y la comunicación entre líneas y la comunicación de esas líneas con lo que quiere proponer. Entonces, el arquitecto, por lo general, debiéramos ser personas muy cultas, o sea, que leemos bastante. Y en especial, leemos sobre nuestra carrera, sobre arquitectura, pero no solamente la arquitectura, sino la historia de la humanidad, porque todo lo que tenemos presente en estos momentos de la historia de la humanidad son sus edificaciones. Si vemos en el caso de Perú con Cadal, ¿no? Que inclusive hace poco se ha descubierto que antes hacían maquetas en tierra en el mismo lugar. O sea, lo que vemos nosotros en Caral, en tamaño natural, ellos ya lo habían hecho en escala. Entonces, qué inteligentes que eran los nuestros. Y yo digo los nuestros porque nosotros tenemos
que también el arquitecto, como cualquier ciudadano de cualquier nación y de cualquier pueblo, debe identificarse con su pueblo, lo que llamamos identidad, que es la que el arquitecto está perdiendo su identidad, porque se pone a hacer en la selva edificios con vidrios grandes, con cortinas de vidrio. ¿Qué hace en la selva, por ejemplo, no? Estos edificios gigantes, fuera de escala, rompen el perfil urbano, ocupan las áreas que no debieran ocupar, no se permite la planificación, se invade. Es porque no tenemos simplemente, no es la necesidad, es la falta de cultura. Y la falta de cultura no solamente es ser un profesional. La cultura lo adquirimos a lo largo del tiempo. Y eso va a hacer que nuestro país pueda seguir creciendo mejor, no en el desorden en el cual vivimos. No tendríamos los gobernantes que tenemos, porque pensaríamos y revisaríamos la historia de cada político que quiere ser gobernante nuestro o que nos quiera dirigir, para saber qué cosa va a hacer, si va a servirnos o no nos va a servir para el desarrollo de nuestro pueblo, de nuestro país. Entonces, para no hablar mucho, porque tengo una reunión en estos momentos, yo felicito a ustedes que han organizado este foro, este evento, y sí, arquitecto que no ha leído, que no conoce, no es arquitecto. Muchas gracias. Excelente, arquitecto. A mí me gustaría ahí tomarnos una fotito por ahí que estamos todos ahí. Tenemos también a dos arquitectos más también en el conversatorio. A ver, arquitecto, ahí nos tomamos una fotito y whisky a todos. Eso. Muy bien, muchas gracias, arquitecto, por su participación. Permiso. Gracias, arquitecto. Ok, no sé si por ahí me parece, a ver, no sé si está Michael por ahí. Michael, ¿nos escucha, Michael? Mm, creo que, ok, creo que Michael ahí tuvo la situación de un inconveniente. Ok, tenemos acá la pregunta de Rosario de Pilar. Dice, eh, ¿de qué manera podríamos desarrollar arquitectura sin perder la identidad selvática, ¿no? ¿De qué manera podríamos desarrollar arquitectura sin perder la identidad selvática? La escuchamos, arquitectos. Sí, yo acerca de la identidad lo miro con pinzas, ¿de acuerdo? Creo que la identidad es el cariño, es el amor que uno tiene a algo que le pertenece. Si yo he nacido en un pueblito de la sierra, tengo que identificarme con mi pueblito. Lo quiero como es, sin aspirar más. Si he nacido en Tarapoto, de igual manera lo aprecio como es mi identidad. Pero por esa identidad tengo que pensar, hablar y hacer, ser coherente, se llama eso, lo mejor para mi lugar. Pero ¿cuál es lo mejor? Ahí viene la dificultad. ¿Cuál es lo mejor? En cuestión de arquitectura, yo particularmente no veo una identidad. Lo que es una arquitectura multifacética, básicamente aprendida de lo internacional. Predomina en las estructuras de concreto armado. Hoy en día estamos en un boom del fierro. Todo Tarapoto se está techando con calamina. Yo le llamo el encalaminado de Tarapoto, que no estoy en contra del fierro, pero obviamente hay justificaciones. Sabes que lo hago por mucho calor. Es verdad, hace bastante calor. O lo hago para hacer otros oficios menores en la parte superior, porque ya no quiero recargar el edificio. Pero en cuestión de formas, las arquitecturas son de corte internacional. La arquitectura moderna se mantiene aún el cubismo,
se mantiene aún otras formas, diríamos, posmodernas, pero lo que hacemos es, diríamos, una moda. Si el vidrio es el que predomina en el mundo, yo también lo hago de vidrio. Pero quienes son los más entusiastas no son los arquitectos, ¿ah? Son los propietarios. ¿Sabe qué arquitecto? Quiero que me haga un edificio vidriado, porque así lo he visto en donde he viajado. ¿De acuerdo? Si no hace vidriado, cambiamos de arquitecto. Entonces, el tema es que el arquitecto, como se llama, no tiene mucha ascendencia sobre las formas. Entonces, no tenemos un Frangieri, por ejemplo, un Frangieri era un arquitecto que hacía lo que él quería, o no tenemos un Gaudí, el Gaudí o u otros arquitectos que han sido manieristas y han hecho su arquitectura propia, si no seguimos la corriente de la moda. Y como la moda no incomoda, todos hacemos edificios vidriados con techos planos y obviamente con bastante calor. Aunque algunos defensores dicen, hoy en día ya no es necesario usar la iluminación natural, ni es necesaria la ventilación natural, porque todo es tecnológico. Y tiene cierta razón, porque en el mundo entero la tecnología es la que predomina, los edificios son tecnológicos. Entonces, sobre el tema de identidad, hay mucho por conversar. Muchas arquitectos. ¿Qué opina arquitecta Karina? Sí. Bueno, antes de entrar a la pregunta, agradecer la participación, o tenerlo presente al arquitecto Luis Enrique Flores, ¿no? Un destacado profesional y que en alguna oportunidad también lo tuve como invitado en la cátedra del curso. Ahí nos estaba hablando un poco sobre la construcción en Tapial, en Lamas, ¿no? Y aprendimos también mucho de él, ¿no? Y coincido en que la lectura es importante, ¿no? Hay que darnos un tiempito para leer un poco de lo que nos interesa. Y esto también quiero unir un poco con la pregunta de Rosario. ¿Cómo aprendemos a hacer una lectura de identidad? Sí, pues es una muy buena pregunta. Pienso que aprendiendo un poco sobre lo que es identidad, leyendo un poco, conociendo un poco nuestra arquitectura tradicional, ¿no? Que la tenemos, ¿no? Y viendo la posibilidad de dónde podríamos emplear esta arquitectura. Ya dijo el arquitecto Blas que a veces no necesariamente somos nosotros, ¿no? Los que decidimos, ¿no? A veces los mismos clientes son los que nos ponen algunos parámetros, ¿no? Lo quiero así, lo quiero así, ¿no? De esta forma, de otra forma. Entonces, ahí es un tema que hay que trabajar, hay que convencer, pero sobre todo leyendo, investigando, conociendo, revisando, observando cada vez que nos encontremos con una arquitectura que ha marcado en nuestra historia, en nuestra selva sobre todo, ¿no? Y cómo se puede empezar, como lo que algunos hacemos, ¿no? Yendo a hacer un levantamiento de una casa, ver cómo está construida, cómo se hicieron, y las nuevas tecnologías que se aplican. Por ejemplo, hay algunas universidades que estudian las construcciones en tapial, algunas, ¿no? Sobre todo algunas universidades que están en Lima, ¿no? O en Adobe también, ¿no? Que han investigado bastante eso, ¿no? Y bueno, eso sería mi recomendación, partiendo por conocer, leer y utilizar la creatividad para recrear esa nueva arquitectura. También tenemos unido el arte, ¿no? El arte tradicional, que de alguna manera se relaciona con nuestra arquitectura y podemos usarlo también en algunas arquitecturas que podamos hacer. Muchas gracias, arquitecta. Ahí tenemos, vamos, Carlitos, y para ir a a la segunda, tenemos para ahí 3 preguntas. Felicitamos a los que ahí están consultándonos porque ya han sido premiados con su pack Atipax. Los 3 que acaban de realizar sus preguntas y el arquitecto que estuvo presente con nosotros ya tienen su pack. Posteriormente viene el sorteo de todos los presentes, por supuesto. Felicitaciones. Vamos a escuchar al arquitecto Carlos a ver qué opina acerca de ello. Algo breve, algo rápido, porque lo, lo ya también mencionado por mis colegas, lo han sido bien claro.
saber, claro, de la historia, de la arquitectura, es hablar parte de un determinado contexto, ¿no? Y nosotros tenemos que conocer, obviamente como arquitectos, conocer realmente parte de ese contexto. Y ese contexto no solamente está, digamos, reflejado en el carisma de la gente, sino de su cultura, sino que también de la historia, en este caso, de su vivir, ¿no? A través del tiempo. Entonces, y eso hay que saberlo también valorarlo, saberlo conservarlo, ¿no? Y sobre todo respetarlo. No hacer de repente una arquitectura sin contexto, sin conocer ello, ¿no? Entonces, sin conocer parte de ello. Entonces ahí es donde nosotros nos volvemos como unos asesinos de la arquitectura. Entonces hay que conocer mucho antes de intervenir a un determinado sector, conocer mucho sobre su identidad de la zona antes de hacer arquitectura o antes de intervenir. Excelente, muchas gracias. En unos minutos ya empieza la situación del sorteo. Vayamos con estas 3 últimas preguntas para que venga el sorteo. Muchas gracias a todos los presentes. Vamos con la pregunta de Alex Jiménez, que nos dice, ¿por qué razón casi no se ve en la selva construcciones arquitectónicas de gran envergadura? ¿Qué se debe ello? De gran envergadura, entiendo, son por el metraje de metros cuadrados techados o metros cuadrados construidos. Hay que entender que Tarapoto tiene varios siglos de presencia, 200 y pico de años, pero eso no significa pues que haya desarrollado de manera geométrica. Tarapoto cambia su condición de Mediterráneo en los años 68, cuando Belaúnde ingresa al gobierno. Si Belaúnde no hubiese construido la carretera marginal, seguramente que seguiríamos un poquito con menos población y menos avance en todo sentido. Entonces la carretera marginal la que invita a muchos ciudadanos peruanos a trasladarse a este lugar. Se han venido norteños, sureños, limeños y extranjeros. Y nos hemos quedado, porque yo tampoco soy de acá, nos hemos quedado acá muy contentos de este lugar. Entonces, Tarapoto ha ido cambiando de acuerdo a la migración. ¿Quiénes lo han hecho cambiar a Tarapoto? Los migrantes. Por eso el flujo de capitales, el flujo de la migración. Y últimamente hace una cuestión de, creo yo, será 6 o 8 años, no tengo las cifras exactas, Plaza Vea es un ícono en este momento en Tarapoto. Pero Plaza Vea no ha venido por su romanticismo, sabe que yo quiero hacer una obra de gran envergadura en Tarapoto. Ha venido por cuestiones económicas. Han preguntado qué población hay en Tarapoto, 200.000. Ya es tiempo que tengamos una tienda de este tamaño. Entonces quiere decir que la ciudad va evolucionando en función de sus potencialidades. Hoy en día tenemos edificios de 6 pisos, 7 pisos, ¿de acuerdo? Seguramente aquí a unos 20, 30 años tendremos edificios de 8 pisos. O sea, la ciudad por su propia naturaleza va exigiendo y por su propia dinámica va respondiendo. Entonces, no, no es imperativo que haya lo que quisiéramos ver más adelante. Ya lo veremos. Esa es la respuesta. Muchas gracias. ¿Algo más que quisieran agregar, arquitectos, para ir a la siguiente pregunta? A la siguiente pregunta. Ok, vamos a la siguiente. La siguiente nos dice Hanna Fasanando, nos dice, si bien es cierto, el valor de la arquitectura está en su historia, ¿qué podríamos hacer en nuestros tiempos para que la arquitectura sea llamada historia en el futuro? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Algunos decían, ¿no? Que algunos arquitectos en la historia también decían que nosotros debemos hacer arquitectura de nuestros tiempos, ¿no? De cómo estamos viviendo, reflejar un poco nuestros deseos, ¿no? Nuestras intenciones, nuestras ilusiones, ¿no? Y depende mucho, pienso yo,
de cada arquitecto, ¿no? Que se está formando, ¿no? De cómo es que ve su territorio peruano, cómo es que ve el lugar donde vive o donde va a intervenir, ¿no? Y sobre todo destacarlo como un espacio totalmente diferenciado de otros, ¿no? De otros en el continente, en los continentes que existen, ¿no? Entonces, ahí va a primar mucho lo que decía hace un momento, ¿no? Investigar, leer, revisar, estudiar, visitar, observar, y cada uno de manera individual o colectiva, confluir en ciertas ideas, ¿no? Llegar a ponerse de acuerdo, digamos, en una forma de ver, pensar. Pueden también ser ideas individuales, ¿no? Que al final se suman con otras, ¿no? Pero deberían reflejar un poco todas las virtudes, ¿no? De la arquitectura. Por otro lado, no olvidarnos siempre de las técnicas, ¿no? No olvidarnos siempre de las condiciones climáticas, externas, el contexto, que son, digamos, parámetros que siempre se van dando en el tiempo. Algunas cosas se van modificando, por supuesto. Yo pienso que por ahí iría la respuesta, mi respuesta. Muchas gracias, arquitecta Karina. Ok, vamos a la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Ok, muy bien. Tenemos la siguiente pregunta por parte de Andy Cotrina. A ver, nos faltó, disculpa. Vamos primero por la pregunta de Víctor Carapoma, ¿no? Dice, ¿por qué en San Martín los arquitectos no sugieren materiales vernáculos? Dice, ¿habrá una forma de entrelazar los materiales vernáculos con los contemporáneos? Bien, ¿qué cosa es vernáculo? Construir con los materiales de la zona. ¿Y cuáles pues eran los materiales de la zona? El barro y la madera o el palo. La caña, no hay bambú acá, ojo, ojo, no hay bambú. Las cisnejas. Diríamos que el tarapoto del primer medio siglo del siglo XX era vernáculo. Todo el mundo traía que construir con tapial, con tejas, con caibros, con cañas, con el barro. Pero la industria de la construcción pues, es internacional. La industria del fierro también, la industria de los acabados. Tan pronto se aperturó la carretera marginal, comenzaron a llegar todo lo que había en la costa y también procedente de otras latitudes, como de Brasil, a través del río Amazonas. Hay muchas cosas que han habido acá con acabados que no son de Lima, son, son de, son de Brasil. Entonces, la oferta de la construcción y ¿cómo se llama? La fuerza de la construcción que se da a partir de 1940 a nivel nacional hace que esto cambie. Entonces, ya antes había una arquitectura, diríamos, muy básica, una construcción artesanal, pero ya comienza la industria de la construcción, donde construir se hace más rápido, con técnicas, con tecnologías y con materiales como el cemento y el acero. Entonces el cemento y el acero invade el territorio nacional y automáticamente lo cambia el modo de construcción. Entonces, hablar de arquitectura vernácula hoy en día, yo lo miro como un tema del pasado. ¿Por qué? Porque no hay madera en Tarapoto. En Fonavi quisieron hacer las 300 casas en el año 1984, hace bastante tiempo, y tuvieron que tener madera de otros lugares. Alguien dijo, hay que construir con madera, pero Tarapoto tiene madera. No, Tarapoto no tiene madera, ni siquiera San Martín. Tiene de otros lados. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el barro, por su naturaleza, ya está en retirada. Las casas últimas de tapial que se han hecho han sido hechas en la década del 60, 70 o 50. Y en los 80 ha habido un cambio. Y en los 90 mayor cambio. Y hoy en día no creo que estén haciendo construcciones con tapial. Por lo tanto, no creo que sea factible hacer arquitectura vernácula. Puedes tener la forma, pero no el material. Una especie de dar un acabado, ¿no? Muy bien.
Ok, vamos, acá tenemos una siguiente pregunta, nos indican si existe ejemplos de arquitectura vernácula tradicional en la zona de la selva que reflejan las culturas y las técnicas constructivas locales. En eso, bueno, sobre esta parte tengo que mucho también reconocí y hablar sobre eh, la provincia de Lamas, la ciudad de Lamas. Yo ahorita actualmente estoy laborando ahí y para mí fue uno de las, digamos, de- del paisaje arquitectónico, se puede decir, eh, que todavía se mantiene. Tal vez no, digamos, ya en su totalidad en la parte del céntrica, debido a que hace tiempos atrás sufrió un terremoto, no sé si sabemos, desde Ciudad de Lama sufrió un terremoto y varias casas se han caído, casonas en aquellos tiempos. Pero si nosotros vamos a la parte de donde está el barrio Huayco, hay mucho de que se conserva incluso, obviamente, esa arquitectura de esa zona. Eh, Como hablamos de la arquitectura vernácula, obviamente es la práctica de la construcción manual, incluso de la fabricación de los elementos, obviamente en este caso del tapial, utilizando obviamente también la caña, ¿no? Y diversos materiales de la zona. Entonces ahí es un gran ejemplo, es la ciudad de Lamas. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, ¿verdad? Ok, nos indica María Elena y finalizamos con esta pregunta para el sorteo, preparados para el sorteo que viene justo en unos minutos. Ok, tenemos la pregunta de María Elena Ríos. Cabe resaltar que la anterior pregunta fue de Andy Cotrina. Ok, entonces vamos con la pregunta de María Elena Ríos que nos dice, si bien es cierto, la historia de la arquitectura ha venido cambiando con el pasar de los años, sin embargo, se ha podido recrear algunas construcciones. Mi pregunta es, ¿se podría combinar los estilos antiguos con los modernos para realizar un proyecto único y poco común? ¿Creen que es correcto que algunos arquitectos se parametricen a estilos actuales? Bien. Em, Pienso que uno de los ejemplos que mencionaba hace un momento de Chabuca Granda, ¿no? Eh, Guarda esa forma de ver, de utilizar la arquitectura antigua con la arquitectura de aquellos tiempos de la década del 80, ¿no? Con las nuevas tecnologías, en fin, pero rescata algunos elementos como los balcones, el patio central, ¿no? Entonces, es posible, ¿no? Que se pueda destacar no solamente en aspectos espaciales, sino también en aspectos formales, de materiales y de técnicas, ¿no? El reto grande es cómo hacerlo, ¿no? Y que todo se vea bien. Y creo que ese es el gran reto casi de todos los arquitectos, ¿no? Y por otro lado, ¿creen que es correcto que algunos arquitectos parametricen a los estilos actuales? Bueno, cada arquitecto debería tener su propio lenguaje, ¿no? Lenguaje que es construido en el tiempo. Recordemos también que hay muchos arquitectos recién lograron madurar como arquitectos a los 50, 40 y tantos años, 60, ¿no? Algunos lo hacen más rápido, otros les demora un poquito más hasta tener algo consolidado que permita hacer algo un poco más suyo, ¿no? Evaluando todos estos elementos que había mencionado antes, ¿no? Conocimiento. Entonces, no es tan bueno que se parametricen con estilos similares o dícese coger mucho, ¿no? De lo que están haciendo en otros lados, ¿no? No es, pienso que no va por ahí el camino, ¿no? El camino es encontrar y es bien difícil el camino que cada uno como arquitecto desea lograr en su arquitectura. Y una arquitectura va a ser diferente a la otra, siendo del mismo autor, ¿no? Reconozcamos también que la arquitectura tiene que ver con el presupuesto. En nuestros espacios nacionales, el 70% es informal. Cuando hablamos de informal, no solamente hablo de nuestros modos vivendus, también hablo de nuestras ciudades. Las periferias de nuestras ciudades son informales y la materialidad es informal.
Las formas son informales. Cuando hablamos de informalidad es porque no hay un estudio arquitectónico, no hay una competencia profesional en esas áreas, en esos territorios. Entonces, quién sabe, el arquitecto hoy en día es más funcionalista, está preocupado por dar hábitat en menores espacios, cada vez el espacio es más pequeño. Entonces, el arquitecto tiene que tener las habilidades suficientes para poder espaciar las áreas en pequeñas dimensiones. Y esto no solamente se da en el Perú, se da también en el mundo entero. En anteriores fechas, pues uno podía tener la libertad de hacer una vivienda con un entorno natural muy simpático, como las casas de Frank Lloyd Wright, donde pues el entorno natural rodea al hecho construido y tú te podías lucir con tus formas y detalles. Hoy en día el arquitecto es más urbano, es más de desarrollo de la función con un poco de forma. Ojalá pudiéramos tener un estilo muy personal que prevalece en el tiempo y le dé señales de una arquitectura propia, como se llama en nuestro lugar. Creo que hay buenos ejemplos ya en Tarapoto, ¿de acuerdo? Es cuestión de que vayan predominando y es más bien la promoción joven, los arquitectos jóvenes que tienen pues ese, ese reto de hacer arquitecturas individuales o que vayan de la mano con su entorno y que sean figuras de referencia para el futuro. Ok, muy bien. Vamos a ir con el sorteo y ahí vamos a estar compartiendo algunos libros recomendando. Justo tenemos un WhatsApp, recordemos, en ese WhatsApp, en ese grupo WhatsApp creado, ahí vamos a estar indicando todas las recomendaciones de los libros que particularmente nos ayudan mucho, ¿sí? Y que esperamos que ustedes también les faciliten. Ok, vamos entonces con el sorteo, el momento esperado. A ver, verifiquemos que estén todos sus nombres. Vamos a compartir pantalla por aquí. Ok. Tenemos justamente el sorteo entre todos los participantes con respecto a familias de Revit, SketchUp, AutoCAD, Remas, AutoCAD, en fin, todos ellos. Verifiquen por favor sus nombres, si están todos sus nombres allí. Ahorita compartimos la situación. A ver, verifiquen por favor que estén sus nombres, ¿sí? Recuerden que todos los que están en Zoom se han agregado. Si, igual, el momento que ganan es importante prender el audio e indicar que están presentes, ¿vale? Para que pueda ser aceptado dicho pack, ¿verdad? Entonces, cabe resaltar que en ese pack son algunos, ¿ah? Porque también está After Effects, o sea, hay Illustrator, o sea, se ha ido agregando más durante el transcurso de Natipack, ¿verdad? Así que es más el premio todavía. ¿Ok? Listo. Ok, vayamos con un número. Verificaron todos sus nombres, ¿verdad? Vamos a ir mostrarlo. Ok, vamos a ir bajando, bajando. Ok, verifiquen ahí atentos. Estamos compartiendo pantalla para que verifiquen ustedes que estén vuestros nombres. Ok, listo. Y vamos a sortear tres porque tres fueron nuestros panelistas el día de hoy. ¿Vale? Recordar que si salen alguno de sus compañeros, o bueno, los participantes, ¿no? Que acá tenemos la lista. Los participantes que están en esta lista ya obtuvieron su pack, ya está en grupo. Más bien hay que en el WhatsApp escribir los correos electrónicos, ¿ok? Para que puedan tener acceso. Si salen algunos de los participantes, vamos a quitarlos de aquí, de la ruleta, ya que ya no participan porque ya lo tienen, ¿verdad? A ver, por aquí vamos a buscar si lo tenemos por acá a Rosario. Ok, quitamos por aquí la lista Rosario. Igual Rosario, ahí nos tiene que indicar si está presente, escribió la pregunta, pero sigue con nosotros Rosario para que pueda ser apto su pack. Rosario del Pilar, ¿está con nosotros? Sí, muy bien, Rosario, muy bien. Alex Jiménez, ¿está con nosotros Alex Jiménez? Alex, ¿no contamos con Alex? Pierde el pack Alex Jiménez. No lo tenemos Alex Jiménez. Oh, en el momento de sorteo. Ok, damos a Alex Jiménez. Sí, arquitecta, presente. Estoy diciendo que Ah, escribir. el audio.
Ah, ya, muy bien. Ok, sigue en el Word, no se preocupen, está en el Word. Ok, Hanna Fasanando, la tenemos a Hanna. Presente, arquitecta. Aquí está. Excelente, quitamos de aquí, justo Hanna está por, ok, tenemos a Hanna, lo tenemos en Word. Ok, tenemos a Víctor, Carbapoma, tenemos por ahí a Víctor. ¿Está presente Víctor? Víctor a la 1, Víctor a las 2 y Víctor a las 3. Perdió su premio, Víctor. Ok, vamos a colocarlo aquí de otro colorcito. Ok, Andy Cotrina, ¿está presente Andy Cotrina? Andy. Andy Cotrina a la 1, Andy Cotrina a las 2 y Andy Cotrina a las 3. No tenemos a Andy. ¿Sí está Andy? ¿Andy? Sí, arquitecta, buenas noches. Ok, está presente Andy. Ok, Andy, acá lo tenemos en Word entonces. Y María Elena Ríos, ¿está presente María Elena Ríos? Sí, aquí estoy, arquitecta. Buenas noches. Buenas noches. Listo, muy bien. Ahora sí, empieza el sorteo. Ya están, recuerden que ustedes están en Word, solo la situación de Víctor, que no lo tenemos presente entre los que participaron con las preguntas, ¿no? Porque ustedes saben que aquí premiamos a todos. Ok, vamos a preguntar entonces a nuestro gerente general, el arquitecto, doctor Osvaldo Blas, ¿qué número recomienda que sea justo el sorteo, ¿no? Del 1 al 10, el 1, el 2, ¿qué número, arquitecto? La situación del sorteo. ¿En qué número de vuelta es el que gana el pack? No se le escucha, arquitecto. A ver si prende su audio. Número 5. Ok, vamos entonces. Vamos primero a barajar. Ok. Listo. Vamos entonces con la situación del sorteo. Número 5. Vamos a ver quién obtiene la situación. Recuerden que hasta el número 5, de ahí nos indica el arquitecto Karina, el arquitecto Carlos, qué número sería la baraja. Percho, muchas gracias, Percho. Es hasta el número 5, usted fue el primero. Ok, seguimos barajeando. Vamos al número 2. A ver, el número 2. Ok, tenemos a Kelly. Muchas gracias, Kelly, por su participación. Vamos a seguir con el sorteo porque recordemos que es el número 5. Seguimos, grupo. Vamos a ver por cuál vamos. Vamos por Terán. Jordi, muchas gracias, Jordi. El número 5 va. Recién vamos a ir por el 4, ¿verdad? Ok, número 4. El quinto es el ganador. Vamos con el número 4. El número 4 tenemos a Maricielo o Hamilet. Hamilet. No, Maricielo. Muchas gracias, Maricielo. Ok, número ganador. El pack que llegaría a ganar. Muchas gracias por la participación. A ver, tag, el pack. Ok, ¿es Diego o es Jesús? ¿Quién de los dos? Jesús, ¿está presente Jesús? Jesús Solís está presente. ¿No? Jesús, no tenemos la participación de Jesús. Jesús Solís. Ok, no nos indica. A ver, no tenemos la participación de Jesús Solís. Audio active Jesús. Ok, no lo tenemos. Entonces, seguimos. ¿Cómo si está Jesús? ¿No? Ok, seguimos. Vamos con el siguiente, entonces, que estaría ganando. Recuerden que deben estar en sala para poder ganar el premio. ¿Ok? Jimena o Paul, ¿quién de los dos? Jimena, ¿está presente Jimena? Jimena Dávila. Buenas noches. Muy bien, Jimena Dávila, felicitaciones, ganó el pack. Jimena Dávila. Ok, ya está en la lista del Word. Ok, arquitecto Carlos nos indica algún número para que sea el ganador. ¿Qué número, arquitecto Carlos? Número 3, a ver. A ver, número 3. A ver, vamos a ver. Ok, barajamos. A ver, el número 3. Vamos a ver quién gana. Ok, tenemos a Percy Quispe. Muchas gracias, Percy. Seguimos barajeando. Vamos por el gusto. Recordemos que es el número 3. Ok, Ana Chacaya. Muchas gracias por su participación.
Ok, y vamos por el ganador. A ver, ¿quién sería? Vamos a ver, estamos ahí barajeando, vamos, veamos quién. Ok. Ok, Chelita Fernández, ¿está por ahí? Chelita. Ahí está, arquitecta Kelita. Ok, muchas gracias, arquitecto, está presente. Ganó el pack. Muchas gracias. Seguimos entonces. Vamos por el último premio el día de hoy. ¿Vale? Vamos por el último. Ok, arquitecta Karina, nos indica, por favor, qué número sería el ganador o la Sí, ganadora. el número 1, Liz, el primero. El 1. Ok, el primero. Ok, vamos a barajarnos por ahí, por ahí, por ahí. Eso, listo. A ver, y el ganador o ganadora es Gabriela Reategui. ¿Está presente Gabriela? Buenas Gabriela, noches, arquitecto. excelente, listo grupo. Entonces con ello finalizamos. Vamos a colocarle aquí Gabriela Reategui. Ok, y Kelita Fernando. Ok, ok, arquitectos, muchas gracias por su participación. Algunas palabras ya para despedirnos en este gran día. Vamos con el arquitecto, la arquitecta Karina. No la Quería escuchamos, arquitecta. A ver. Sí, gracias por la invitación, Liz, y pienso que estos conversatorios son importantes porque de alguna manera compartimos experiencias de diferentes generaciones y que se puede, bueno, que se han dado ahora por Zoom, ¿no? Pero a veces se da también de manera un poco casual cuando conversamos de vez en cuando con los alumnos y la idea es un poco explicarles cómo ellos podrían ir alcanzando un poco ser mejores en la parte académica, ¿no? Y en la arquitectura, ¿no? Y bueno, un poco también y agradecer también a la participación del arquitecto Blas y el arquitecto Kendo en esta noche, ¿no? Y a todos los que estuvieron presentes. Gracias, Liz, por la invitación. Muchas gracias, arquitecta Karina. Muchas gracias por vuestra participación, que siempre el hecho de compartir conocimientos, pues es increíble, ¿verdad? Ok, vamos a escuchar al arquitecto Carlos. Arquitecto, sus palabras. Muy bien. Gracias, Liz, por la invitación. Gracias. Siempre es interesante, muy bueno en compartir diversos, incluso conceptos, ideas, ¿no? Entre todos. O sea, obviamente somos arquitectos y también tenemos aquí una gran comunidad de futuros arquitectos. Y créeme que es muy bonito e interesante compartir entre nosotros cada uno de estos conocimientos. Es muy bueno saber de ello y sobre todo como estamos en una gran comunidad de arquitectos, qué interesante saber de cada uno su percepción, su idea, ¿no? Eso es muy interesante. Gracias una vez más, gracias a todos por acompañarnos en esta etapa que estamos haciendo los conversatorios, que es por un peldaño más. Muchas gracias, arquitecto. Arquitecto Osvaldo, sus palabras. Bien, muchas gracias, Liz, gracias, Karina, Carlos y a todos los presentes. Es un momento muy simpático, más que eh, compartimos conocimientos, creo que básicamente puntos de vista. La recomendación que yo podría dar a todos los jóvenes es incidir en la lectura. La lectura es apasionante. En cualquier tema que leamos, y sobre todo darle un poquito más de énfasis a la lectura de la historia. La historia siempre es apasionante, ¿de acuerdo? Yo quiero relevar a un amigo, Wilson León Bazán. Wilson León Bazán es un profesor cajamarquino que vino a vivir a Tarapoto, se enamoró de Tarapoto y ha escrito varios libros sobre todo relevando la historia amazónica. Él ha escrito 3 libros y siempre él pone su punto de vista político. En la parte política manifiesta que en la colonia
se diezmó a las etnias amazónicas. En buena cuenta, diezmar significa matarlos, pues eliminarlos. Es una historia que no es tan simpática, pero que él dice que esta parte de la selva necesitaba más apoyo al desarrollo humano, pero la colonia más se le vio a la selva como un lugar de extracción. Si hubiésemos dado mucha fortaleza al desarrollo humano, sabe Dios, estaríamos en mejores condiciones. Por lo tanto, conocer la historia es conocernos a nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí nos vienen los agradecimientos. Tenemos aquí de Erita que nos dice son muy interesantes estos temas. Gracias por darse el tiempo de ustedes compartir con nosotros un poquito de sus conocimientos y experiencias. Gracias, arquitectos. También nos dice Jordi que quiere algunas lecturas para esta noche, así que vamos a estar indicando por el WhatsApp. No se olviden, tenemos un WhatsApp creado. Si todavía no ingresaron en ello, vamos escribiéndonos por allí para pasarles el link e ingresar al grupo que es Por un Peldaño Más. Muchas gracias a todos. Nos vemos más adelante. Hasta luego. Buenas noches.